Mi padrastro mudó a su hija adulta a mi casa de la infancia sin preguntarme y luego empacó mis cosas. Soy un hombre de 25 años. Y hasta hace unas semanas. Vivía en la casa de mi infancia. Mi papá murió cuando yo era joven. Así que durante la mayor parte de mi vida solo éramos mi mamá y yo. Fui a la universidad cerca de casa. Ahorré dinero quedándome allí. Y teníamos un buen sistema. Pero, hace unos 2 años, mi mamá se volvió a casar con un hombre al que llamaremos R. No voy a mentir, al principio no me emocionó mucho. Pero no era mi decisión. Y pensé que, si mi mamá era feliz, yo podía aceptarlo. R no era un mal tipo, o al menos eso pensé al principio. Era reservado. No me molestaba mucho y no se metía en las cosas. Teníamos un entendimiento no dicho, yo pagaba alquiler por mi antigua habitación. Ayudaba en la casa. Y él no intentaba jugar a ser mi papá. Las cosas estaban bien. Incluso tranquilas. Eso fue hasta que su hija, Kai, entró en escena. Sabía de su existencia. Tiene poco más de 20 años. Nunca había logrado estabilizar su vida. Había pasado de un trabajo a otro y, según lo que R le dijo a mi mamá, había estado luchando durante un tiempo. Pero no le di mucha importancia. Vivía en otro estado y no éramos precisamente cercanos. Entonces, un día, de la nada, se muda. Llegué a casa del trabajo una noche. Esperando lo de siempre, quizás ver televisión o preparar algo de comida. En cambio, entré y vi cajas por todas partes. Una cantidad ridícula de cajas desordenando la sala y la cocina. Me quedé allí, confundido como nunca. Hasta que Kai salió del cuarto de invitados, su nueva habitación. Supongo, vestida con ropa cómoda y actuando como si hubiera estado viviendo allí desde siempre. Oh. Hola, dijo. Tan casual como pudo. Papá dijo que podía mudarme por un tiempo. Espero que esté bien, espero que esté bien. ¿Qué demonios? Traté de mantenerme calmado, no quería explotar ahí mismo. Pensé que tal vez era algo temporal. Un arreglo a corto plazo hasta que ella se recuperara. Fui a buscar a mi mamá, que estaba en el jardín regando sus plantas, actuando como si nada fuera extraño. Oye. ¿Las cosas de Kai están en la sala?, pregunté, tratando de sonar lo más neutral posible. Oh. Sí, dijo mi mamá, sonriendo como si todo fuera normal. Necesitaba un lugar donde quedarse por un tiempo. R pensó que sería bueno para ella estar con la familia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Un tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mi mamá se encogió de hombros, todavía evitando mirarme a los ojos. No lo sé todavía. No es gran cosa, ¿verdad? Es solo familia. No era solo familia. Era alguien a quien apenas conocía. Alguien con quien ni siquiera me habían consultado. Esta también era mi casa. ¿No? Yo pagaba alquiler. Yo contribuía. Pero, al parecer, nada de eso importaba. Estaba enojado. Pero me mordí la lengua. Pensé que tal vez sí esperaba. Kai se iría. No quería causar problemas. Pero los días se convirtieron en semanas. Y Kai se acomodó más que de sobra. Empezó a dejar sus cosas por todas partes, encimeras de la cocina, lavabos del baño. Incluso en los lugares donde yo solía estar en la sala. Ponía música a todo volumen por la noche y tomaba duchas largas que dejaban sin agua caliente a los demás. Era como si asumiera que el lugar ya era suyo. Y a nadie parecía importarle. Intenté hablar con mi mamá al respecto de nuevo. Pero solo lo minimizó. Kai está pasando por un momento difícil, decía. ¿Necesitamos apoyarla? ¿Apoyarla? Yo era el que estaba tratando de mantener un trabajo y mantener las cosas en orden. Ya ni siquiera podía relajarme en mi propia casa. Yo era el que pagaba el alquiler para vivir en un lugar que ahora se sentía como el territorio de otra persona. Pero bueno. Agaché la cabeza. Me mantuve fuera de su camino y traté de sobrellevarlo. Eso fue hasta el día en que llegué a casa y encontré mis maletas empacadas junto a la puerta principal. Había sido un turno largo en el trabajo. Estaba exhausto. Listo para descansar. Pero cuando abrí la puerta, vi 2 maletas, mis maletas, colocadas justo en el pasillo. Junto a las escaleras. Me congelé. Confundido al principio. Hasta que noté que la mayoría de mis cosas habían sido sacadas de mi habitación. Mi ropa estaba en las maletas. Mi computadora estaba empacada en una caja. Incluso las fotos que tenía en mi cómoda estaban apiladas encima de mi maleta. Caminé directamente a mi habitación. Solo para encontrar la puerta medio abierta, y Kai estaba dentro.
acomodando sus cosas. Mi cama estaba completamente despojada. Su ropa ya llenaba el armario. Me miró. Completamente indiferente. Como si este fuera solo otro día para ella. ¿Qué demonios está pasando?, pregunté. Con mi voz tensa por la incredulidad. Se encogió de hombros. Apenas levantando la vista. Papá dijo que estarías de acuerdo con esto. Necesitaba más espacio. Así que aquí estamos. Sentí una ola de calor subir por mi cuello. Necesitabas más espacio, escupí. Ahora con la voz más alta. Esta es mi habitación, ¿de qué demonios estás hablando? Kai no se inmutó. Papá dijo que podía tenerla. De todas formas. Ocupabas demasiado espacio. Estaba temblando, la ira y la incredulidad se mezclaban en un cóctel nauseabundo en mi estómago. Bajé las escaleras furioso. Buscando a mi mamá. Buscando a cualquiera que pudiera explicarme qué demonios estaba pasando. Encontré a R primero. Sentado en la mesa de la cocina con una cerveza. Luciendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. ¿Por qué mis cosas están empacadas?, exigí. Sin ni siquiera intentar ocultar mi enojo. Ni siquiera se molestó en mirarme, simplemente tomó un sorbo lento de su bebida antes de decir. Kai necesitaba la habitación. Es más grande. Ya encontrarás otra solución. ¿Encontrar otra solución?, repetí. Con la voz llena de incredulidad. Esta es mi casa. No puedes simplemente, ahora es mi casa, interrumpió. Con un tono plano pero firme. Yo soy el que paga la hipoteca. Y decido quién se queda dónde. Eres un adulto. Es hora de que encuentres tu propio lugar. Lo miré. Mi mente luchando por procesar lo que acababa de decir. ¿Así que me estás echando? Te estoy dando la oportunidad de seguir adelante, respondió. Con un tono de autosuficiencia que comenzaba a aparecer en su voz. ¿Deberías estar agradecido, agradecido? ¿Agradecido porque me echaran de mi propia casa sin una sola conversación? Sentí que el pecho se me apretaba. Los puños se me cerraban a los costados. No podía creer lo que estaba escuchando. Me volví hacia mi mamá. Que había entrado en la habitación para entonces. De pie tranquilamente en la puerta. Mamá, ¿en serio estás de acuerdo con esto? Me está echando a tu hijo. Sus ojos iban de mí a R y por un breve momento pensé que tal vez, solo tal vez, se pondría de mi lado. Pero entonces suspiró. Bajando la mirada al suelo. Cariño. R tiene razón. Ya eres un adulto. Es hora de que encuentres tu propio lugar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Mi propio lugar? Esta es mi casa. Aquí crecí. ¿Y ahora, estás del lado de él? No dijo nada. Simplemente se quedó allí. Evitando mirarme. Luciendo avergonzada pero aún sin atreverse a enfrentarlo. La traición me golpeó con fuerza. Más aguda que cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era solo R quien me echaba. Era ella también. Estaba permitiendo que esto sucediera. No dije ni una palabra más. No tenía sentido. Agarré mis maletas. Las cargué en mi coche y me fui sin saber siquiera a dónde iba. Terminé quedándome en la casa de un amigo esa noche. Tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Los días siguientes fueron un borrón. Apenas dormí. Todo lo que podía pensar era en cómo mi propia madre. La persona en la que siempre había confiado. Había elegido a R y a Kai por encima de mí. El hombre con el que se había casado hace 2 años tenía más voz en la casa que yo. Nunca me había sentido tan desechable en mi vida. ¿Y Kai? Obtuvo exactamente lo que quería, mi habitación. Mi espacio. Mi vida. Supe por amigos en común que ya estaba acomodada. Sin importarle en absoluto el desastre que había dejado atrás. Nadie en esa casa parecía preocuparse de que yo ya no estuviera. Pensé en confrontarlos de nuevo. En regresar a esa casa y exigir que me devolvieran mi espacio, o al menos una explicación. Pero, ¿qué sentido tendría? Ya habían dejado claro cuál era mi lugar. Yo estaba fuera. Y R había ganado. Aún así, no podía quitarme de encima la sensación de que necesitaba un cierre. Así que, unos días después, llamé a mi madre. Era la primera vez que hablábamos desde que me fui. La conversación fue incómoda al principio, charla trivial. Como si ninguno de los dos quisiera reconocer al elefante en la habitación. Pero eventualmente, ya no pude contenerme. ¿Por qué lo permitiste? Mamá, pregunté. Mi voz tranquila pero llena del dolor que había estado guardando. ¿Por qué dejaste que me echara?
Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración. Casi podía imaginarla mordiéndose el labio como hace cuando está nerviosa. Yo pensé que era lo mejor para todos, dijo finalmente. Con voz temblorosa. Ya eres lo suficientemente mayor para valerte por ti mismo. Y Kai, ella necesitaba ayuda. R pensó que sería bueno para ti empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? ¿Esa era la excusa? Quise gritar. Decirle lo abandonado que me sentía. Como había elegido a un hombre y a su hija por encima de su propio hijo. Pero lo único que salió fue una risa amarga. Como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Bueno para mí, dije. Ahora con voz fría. ¿Tú crees que echarme de mi propia casa sin siquiera preguntarme es bueno para mí? Su silencio al otro lado de la línea se sintió como una confirmación de todo lo que temía. No sabía qué decir porque no había una buena razón. No había luchado por mí. Había dejado que R decidiera. Y yo era simplemente daño colateral. No quería que fuera así, susurró finalmente. Casi rogándome que entendiera. R dijo que estarías bien. Que saldrías adelante. R dijo, la interrumpí. Mi enojo brotando de nuevo. Mamá, ¿te escuchas a ti misma desde cuando él decide algo por mí? ¿Soy tu hijo, o eso ya no importa? Hubo otra pausa pesada. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El peso de años de confianza y amor desmoronándose bajo el peso de esta traición. Cuando volvió a hablar. Su voz sonaba débil. No sé qué decir, admitió. Sonando más como una desconocida que como mi madre. Solo quería que todos fueran felices. Solté una carcajada sarcástica. Incapaz de contenerme. Pues felicidades. Mamá. Parece que R y Kai están bastante felices. Pero, ¿y yo, alguna vez pensaste en mí? ¿O solo era un estorbo? No quería que fuera así, repitió. Pero ahora sonaba vacío. Como si se aferrara a alguna excusa para sentirse mejor por lo que había hecho. Me di cuenta entonces de que no iba a recibir la disculpa que necesitaba. No iba a defenderme porque ya había hecho su elección. Colgué. Durante los días siguientes. Me quedé en casa de un amigo. Pasando por las rutinas, trabajar. Dormir. Comer. Repetir. Pero el dolor no desaparecía. Solo estaba allí. Latente bajo la superficie mientras la realidad de lo que había sucedido se hundía más profundamente. Mi propia madre me había abandonado. ¿Y por qué? ¿Para complacer a un hombre que conocía desde hacía 2 años? ¿Para darle a su hija un lugar que no le pertenecía? Lo peor. La casa ni siquiera era suya. Era la casa que mi papá había comprado. La casa en la que crecí. Llena de recuerdos de un tiempo antes de que las cosas se complicaran, antes de que mi papá muriera y antes de que R llegara y actuara como si fuera el dueño del lugar. Y ahora. Mi habitación. Mi vida. Estaba siendo tratada como si no importara, como si yo no importara. Pensé en regresar. Pensé en aparecerme un día y exigirles que me explicaran las cosas en la cara. Pero, ¿qué lograría con eso? R simplemente volvería a imponer su autoridad. Kai se burlaría desde mi antigua habitación. ¿Y mi mamá? Se quedaría allí. En silencio. Dividida entre la familia que se suponía debía proteger y la que eligió. Pero entonces. Algo sucedió que no esperaba. Recibí un mensaje de texto de R. Era corto. Directo. Y estaba lleno de la misma arrogancia que siempre había tenido. Espero que estés bien. Puedes venir a recoger el resto de tus cosas cuando estés listo. Sin disculpas. Sin reconocimiento de lo que había hecho. Solo una fría invitación a recoger los últimos pedazos de mi vida. Casi no respondí. Casi bloqueé su número y seguí adelante con mi vida. Pero algo en ese mensaje me hizo explotar. Fue la gota que colmó el vaso. No iba a dejar que ganara. No iba a dejar que se quedara con el poco control que creía tener. Conduje de vuelta a la casa el siguiente fin de semana. Sin avisar. La misma casa en la que crecí ahora se sentía extraña. Como si estuviera entrando en territorio enemigo. Mi corazón latía con fuerza mientras estacionaba en la entrada, el lugar que solía llamar hogar ahora parecía el de un extraño. Entré por la puerta principal porque... Sinceramente. ¿Qué iban a hacer? ¿Llamar a la policía porque entré en mi propia casa? Kai estaba recostada en el sofá. Con los pies sobre la mesa de centro y el teléfono en la mano. Apenas levantó la vista cuando entré. Pero cuando vio que era yo... Rodó los ojos y murmuró. Genial. No respondí. No me importaba lo que tuviera que decir.
Fui directamente a lo que solía ser mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Pero al empujarla sentí una ola de emociones estrellarse contra mí. Todas mis cosas, todo lo que alguna vez llenó ese espacio, ahora estaban amontonadas en una esquina. Mi cama había sido reemplazada por la suya. Mis pósters. Mis estanterías. Mi viejo escritorio, todo había desaparecido. Y en su lugar estaba su vida. Su desorden. Su intrusión. Empecé a empacar el resto de mis cosas en silencio. Kai. Por supuesto. No se molestó en ayudar. ¿Por qué lo haría? Estaba claro que ya había reclamado la victoria. R no estaba por ningún lado. ¿Y mi mamá? Bueno. Ni siquiera sabía si estaba en casa. Pero ciertamente no estaba dando la cara. Cuando cargué la última caja en mi coche. Me quedé allí un momento. Mirando la casa. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta ya no era mi casa. No lo había sido en mucho tiempo. Tal vez me estaba aferrando a algo que ya no existía. Esperando una versión de mi familia que ya se había ido. Pero estando allí. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no estaba enojado. Tampoco estaba herido. Había terminado. Terminé con R, terminé con Kai. Y, por ahora. Terminé con mi mamá. Me alejé sin mirar atrás. Sabiendo que finalmente era libre. No era el final que quería. Pero era el que necesitaba. Un corte limpio. Resolvería el resto por mi cuenta. Desde entonces. He estado quedándome con amigos. Ahorrando para mi propio lugar. No es fácil, empezar de nuevo nunca lo es. Pero es mejor que quedarme donde no me querían. He cortado el contacto con R y Kai por completo. ¿Y mi mamá? No lo sé todavía. Parte de mí quiere perdonarla. Entender por qué tomó las decisiones que tomó. Pero parte de mí sabe que. A veces. Incluso la familia puede lastimarte de maneras que tardan mucho en sanar. Si he aprendido algo de todo este lío. Es que la sangre no siempre significa lealtad. Y a veces. Las personas que se supone que deben protegerte son las que más te decepcionan. Pero bueno. Lo estoy resolviendo, un paso a la vez. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.